La historia comienza con Will Stanton, un chico al que le toca vacaciones de Navidad en el colegio. A Will no le interesa especialmente celebrar la Navidad con su gran familia. Nada más salir del colegio, se fija en una preciosa chica con una bufanda roja. Will se enamora a primera vista. Se las arregla para subirse corriendo al autobús y al poco tiempo la chica también sube. En el autobús los hermanos de Will se burlan de su timidez, pues es un chico solitario que no tiene amigos. Su hermana pequeña, Gwen, le dice que se atreva a hablar con ella antes de que se baje. Desafortunadamente, la chica se baja en la siguiente parada, pero se deja la bufanda en el autobús. Will la coge, pero el autobús arranca antes de que se la pueda devolver. Mientras Will y sus hermanos se dirigen a casa, un hombre llamado Leon detiene su coche frente a ellos. Leon trabaja para la señora real de la ciudad, Miss Graythorne. Los invita a Will y a su familia a una fiesta de Navidad en el Palacio Real. Cuando Will por fin llega a casa, ve que su hermano mayor, Max, también ha vuelto por vacaciones. Max ha ocupado la habitación de Will, por lo que este tendrá que dormir en el trastero. En total, Will tiene 5 hermanos mayores y una hermana pequeña. El padre de Will, John, parece ser un espíritu libre. Había conseguido un trabajo como profesor en la ciudad, por lo que se habían mudado ahí. Su madre es ama de casa y adora a su gran familia. Esa noche, mientras cenan, John le pregunta a Max a qué universidad va a ir. Max le dice que aún lo está pensando. Después, durante la cena, todos se burlan de Will por no haberle hablado a la chica del autobús. Al día siguiente, 2 granjeros llamados Dawson y George les traen un árbol de Navidad. Se alegran mucho de ver a Will y lo felicitan por su cumpleaños. Luego dicen que esa noche se avecina una tormenta, aunque el cielo está totalmente despejado. Más tarde, la familia de Will le da un montón de regalos. Los regalos de los demás son bastante corrientes, pero a Will le hace mucha ilusión el de Gwen, pues es la única que le ha hecho un regalo pensado para él. Will abre la caja y encuentra un bonito reloj. Gwen se lo pone en la muñeca y le pide que pida un deseo. Will desea que nieve. Esa noche, Will se despierta y ve que está nevando, lo que lo pone muy contento. Sin embargo, debido al intenso frío, tiene que cerrar las ventanas, pero de repente siente una fuerza tan grande en las manos que las ventanas casi se rompen con su suave toque. Al día siguiente, Will está en una parada de autobús cuando ve un montón de cuervos posados en un árbol cercano. El autobús llega pronto y Will se sube, con destino al centro comercial. En realidad va a comprarle un regalo de Navidad a Gwen. Pronto encuentra un precioso colgante y se lo compra. Cuando Will está a punto de salir del centro comercial, 2 policías lo detienen de repente. Lo acusan de robar el colgante y se lo llevan a interrogar. Al entrar en una sala, Will se da cuenta de que algo no va bien. Las luces no paran de parpadear y el aspecto de los policías no deja de cambiar. Los agentes le exigen información sobre el símbolo, pero Will no sabe de qué le están hablando. De repente los policías revelan su verdadera forma e intentan atacarlo, pero él los empuja con facilidad y huye. Es en ese momento cuando se da cuenta de su propia fuerza por primera vez. Los 2 policías, que ahora están decididos a atraparlo, se la tienen jurada, pero él escapa de sus garras, aún no entiende qué está pasando ni por qué lo persiguen. Will intenta contarle a su padre que le están ocurriendo cosas extrañas, pero ni su padre ni el resto de su familia le hacen caso. Por la noche, Will y su familia llegan al Palacio Real para la fiesta de Navidad. Los mismos 2 granjeros se le acercan y le preguntan si se lo está pasando bien. De repente, Will vuelve a ver a la chica del autobús, pero un hombre llamado James interrumpe y empieza a hablar con ella. Will se enfada a Will y se va con su abrigo. Mientras tanto, vemos que Leon y Miss Graythorne se preguntan si deberían contarle a Will su destino. Will camina solo por el bosque cuando un jinete caballo y sus perros comienzan a perseguirlo. Will corre por su vida, pero el caballo del hombre es rápido y lo detiene. El hombre también le pregunta por el símbolo, pero Will no sabe de qué está hablando. De repente, Leon y Miss Graythorne llegan y le dicen al jinete que deje a Will en paz. El jinete se marcha, no sin antes decir que en unos días recuperará sus poderes y cuando regrese, nadie quedará con vida. Leon y sus compañeros ven a Will aturdido. Usan magia para llevarlo atrás en el tiempo, a un mundo antiguo. Le dicen que él es el guerrero milenario destinado a salvar la luz del mundo. Le explican que hace siglos se libró una guerra entre la luz y la oscuridad en un lugar llamado el Gran Salón y la luz había ganado, pero no pudo destruir la oscuridad para siempre. Para destruirla ahora, Will tendría que adquirir 6 símbolos mágicos y derrotar a las fuerzas del mal para siempre. Le dicen que sus poderes se despertaron por completo el día de su cumpleaños y que a partir de ese momento debió de empezar a ver los símbolos. Pero pronto, el jinete también empezaría a sentir el aumento de sus poderes y otras personas podrían sentirlos también, como el jinete que había ido a matarlo. Will sigue sin entender por qué ha recibido estos poderes, así que Leon le explica que, según las historias milenarias, es un buscador
el séptimo hijo de un séptimo hijo. Tenían un libro antiguo llamado el libro de la gramática que explicaba cómo reconocer los símbolos y solo Will podía leerlo. Al oírlo, Will se ríe porque solo tiene 5 hermanos y es el sexto hijo de sus padres, no el séptimo. Dice que han elegido a la persona equivocada. Will se va, pero Leon y sus compañeros le dicen que no puede huir de su destino. En ese momento, Will vislumbra el futuro en el que la oscuridad se ha apoderado del mundo entero. Al verlo se aterroriza y de repente se encuentra en una carretera donde está a punto de tener un accidente. De algún modo se las arregla para llegar a casa donde sigue investigando. Luego le hace algunas preguntas a su padre, profesor de física. Will quiere saber si la luz puede derrotar a la oscuridad. John le dice a Will que no piense en cosas tan profundas y que se divierta, ya que está en edad de disfrutar. Más tarde, vemos que Will está en el trastero cuando abre un cajón y se resbala, lastimándose la pierna. Mary llama a un médico para que se la vende. En ese momento, Will va a beber algo, pero en cuanto oye la voz del médico, se da cuenta de que no es un médico, sino el mismo jinete que había ido a matarlo con sus perros. El médico envía a Mary a buscar algunas cosas a otra habitación para poder hablar a solas con Will. El médico le toca la pierna y se la cura de inmediato. Le dice que si le da información sobre el símbolo, puede pedirle lo que quiera. A continuación, el médico le provoca a Will un dolor tremendo en la pierna con su magia y la amenaza con que si se reúne con los guerreros mileniales, el jinete lo matará a él y a su familia. Tan pronto como Mary regresa a la habitación, el médico se levanta, dejando a Will con dolor y le dice que tardará unos días en recuperarse. Después de esto, Will vuelve al trastero, donde encuentra una foto de 2 gemelos. Se la lleva a su madre, Mary, quien le cuenta que Will también tuvo un hermano gemelo llamado Tom. Cuando Will y su hermano tenían solo 2 semanas, una gran tormenta se desató de repente, haciendo que los 2 bebés se pusieran a llorar. Mary cogió a Will y bajó a la habitación de abajo y le pidió a John que trajera a Tom. En ese momento, John estaba trabajando en su tesis, así que fue a la habitación de Tom un minuto después. Pero por desgracia, Tom no estaba allí. Intentaron por todos los medios encontrarlo, pero a partir de ese día nunca lo encontraron. Este suceso afectó tanto a John que dejó de escribir su tesis y cayó en una depresión. Al oír esto, Will se da cuenta de que una amenaza muy grave se cierne sobre el mundo, por lo que decide unirse a los guerreros mileniales. Lee el libro antiguo y se da cuenta de que tiene muchos poderes, como ser capaz de reconocer el símbolo de la luz, mover cosas con el poder de la mente y viajar en el tiempo. También tiene una fuerza física tremenda. Además de todo esto, si quiere, puede llover fuego de sus manos. Pero Will quería volar como Superman y como no tenía este poder, se decepciona un poco. Entonces Leon le enseña a Will a usar sus poderes. En ese momento, Will ve que el primer símbolo está en el colgante que le había regalado a Gwen. A continuación, ve el segundo símbolo, pero para ello tiene que viajar en el tiempo con los demás guerreros. En cuanto llegan a este extraño mundo, una anciana los ataca con serpientes venenosas, que se les enroscan de inmediato. Pero Will usa su fuerza para librarse de sus garras y también adquiere el segundo símbolo, con cuya ayuda él y su equipo regresan a la iglesia. Tras hablar con Leon, Will descubre que tuvo un antepasado llamado Thomas, que había creado estos símbolos mágicos. Le dice que el sexto símbolo nunca se ha encontrado porque en realidad nunca se ocultó, pero Leon le dice que como es de su familia, él podría encontrarlo. Esa noche, vemos que el jinete se reúne con un hombre misterioso. Le dice al jinete que sus poderes oscuros aumentan día a día, pero que por otro lado, Will también ha encontrado 2 símbolos, lo que significa que él también se está haciendo más fuerte. El jinete le pide a este hombre que le traiga todos los símbolos, y le promete una recompensa a cambio. Mientras tanto, Will está cenando con su familia cuando llega James, que ha traído consigo a Maggie, la misma chica que le gustaba a Will desde el principio. Cuando Will se entera de que ahora están juntos, se entristece mucho. Un rato después, Maggie se acerca a Will y le dice que ella también tiene poderes asombrosos. Luego, le muestra un símbolo hecho con granos de sal. Más tarde, después de cenar, Will también le muestra a Maggie una muestra de sus poderes. Luego Will le pregunta a Maggie por qué está con James y si ella también forma parte del equipo de guerreros milenarios. A esto, Maggie le dice que Will no debe prestar atención a esas cosas sin importancia y que debe prepararse para su próxima misión. Maggie dice que no es una guerrera, sino que solo ha venido para proteger a Will. Will se atreve a decirle que desde que la vio, ha sentido una atracción hacia ella y que no deja de pensar en ella. Por fin le confiesa su amor. Pero entonces James aparece y les pregunta qué están haciendo. Maggie le dice que está esperando a James mientras habla con Will. Después de que Maggie se va, Will se enfada tanto que corre a hablar con Leon. Will le dice que no cree que pueda proteger el mundo. Ni siquiera sé hablar con las chicas. ¿Cómo voy a salvar el mundo?, le pregunta. Entonces Leon le dice que él es un buscador y que puede hacer lo que quiera.
Leon también le explica que tendrá toda una vida para salir con chicas y que debería pensar en la tarea que tiene entre manos, o no quedaría mundo que salvar. Will sale de la mansión y se pone a gritar enfadado, lo que hace que los árboles cercanos se incendien. Cuando Miss Raythorn ve todo esto, regaña a Liam preguntándole por qué no ha escuchado lo que sentía Will. Al fin y al cabo, solo es un chico. Al poco tiempo, Gwen sigue a Will hasta el Palacio Real. Gwen le pregunta si está bien, a lo que Will le responde que todo está bien y que no se preocupe. Pero en ese momento se fija en las nubes del cielo y comprende que está a punto de conseguir el tercer símbolo. Entonces le coge la mano a Gwen y viaja en el tiempo a un pueblo donde algunas personas están luchando. Will y Gwen están huyendo de los soldados cuando Will ve de repente un símbolo escondido en un escudo. Él y Gwen persiguen al soldado con el escudo y llegan a un barco. Cuando Will coge el escudo, un hombre grande y pesado lo agarra de repente. Coge a Will y lo tira al agua, y está a punto de atacarlo cuando ve el reloj de Will. Al final, el hombre acepta darle a Will su escudo a cambio de reloj. Pronto, Will adquiere también el tercer símbolo y por fin regresa a casa con Gwen viajando en el tiempo. Entonces Will explica a Gwen que no debe contarle a nadie lo que ha pasado. Y entonces Liam lo regaña por usar sus poderes. Liam le dice que debe guardar sus poderes para la guerra que se avecina. Liam le pide disculpas a Will por haberlo regañado antes y le promete que a partir de ahora será su protector. Cuando Will por fin llega a casa, ve que Max lo está esperando. Max le dice que se va a quedar en casa unas semanas más, pero Will no le hace caso. Entonces Max se coge a Will por el cuello y empieza a hablar con una voz extraña. En realidad, en ese momento está poseído por el jinete. Al mismo tiempo, Will siente el cuarto símbolo, así que esta vez viajan al tiempo con Max a un lugar. Max ataca a Will de repente y le exige toda la información sobre los símbolos, amenazando con quitarle la vida. Entonces Will le dice que sabe que Max dejó la universidad porque había suspendido los exámenes. Will le explica que su familia no le ayuda nada por dejar la universidad. Will anima a Max a liberarse de todos sus miedos para que el jinete no puede controlarlo. Pero cuando este truco tampoco funciona, Will le da un puñetazo a Max y lo deja inconsciente. Después de esto, adquiere el cuarto símbolo y regresa a su mundo con Will. Al cabo de un rato, cuando Max abre los ojos, Will le dice que se ha caído y se ha desmayado. A la mañana siguiente, ven que una tormenta de nieve ha cubierto toda la ciudad. Por este motivo, el tráfico y los servicios de agua y electricidad también se han visto gravemente afectados. Entonces, Miss Graythorn invita a John y a toda su familia a alojarse en el Palacio Real para protegerlo de la tormenta de nieve. Mientras tanto, se revela que Maggie estaba compinchada con el jinete. Era una bruja que ayudaba al jinete a conseguir el poder de permanecer joven para siempre. Ahora, el jinete le dice a Maggie que Will tiene 4 símbolos y que tienen que robárselos lo antes posible. Por otro lado, Leon le dice a Will que se reúnan en el gran salón tras adquirir el 5º símbolo, pero a Will sigue sin interesarle, porque aunque consiguiera el 5º símbolo, seguiría sin saber cuál es el 6º. Pero Leon está seguro de que Will derrotará al jinete y salvará al mundo del reino de la oscuridad. Al cabo de poco tiempo, Maggie se encuentra con Will en el Palacio Real y le exige los símbolos. Will está a punto de dárselos cuando de repente ve el 5º símbolo y arriesgando su vida también lo adquiere. Y ahora se niega rotundamente a darle símbolos a Maggie. Maggie no puede adquirir los símbolos, así que el jinete rompe su promesa, lo que hace que Maggie se convierta de repente en una anciana y se ahogue en el río. Los poderes del jinete también han aumentado mucho, por lo que está causando problemas en la ciudad. Mientras tanto, Will llega al gran salón con los demás guerreros. La ley allí dice que el jinete no puede entrar sin ser invitado. De repente, oyen la voz del padre de Will fuera de la puerta, que les pide que la abran. Los guerreros lo detienen, pero entonces se oyen la voz de Gwen que dice que uno de sus hermanos está gravemente herido. Luego oyen la voz de Mary pidiendo ayuda, así que Will se emociona y abre la puerta de inmediato. En realidad, es el jinete que está engañando a Will imitando las voces de su familia. En cuanto el jinete entra, su energía oscura lo cubre todo. Los guerreros milenarios intentan atacarle, pero se ha vuelto muy poderoso por lo que los derrota a todos rápidamente y los empuja a la oscuridad. Ahora tiene que enfrentarse a Will. Ataca a Will y le pregunta dónde están su familia y sus amigos en su momento de apuros. Por último, el jinete le dice que es un niño y que no debe ni pensar en salvar al mundo entero. A continuación, el jinete le muestra una esfera mágica en la que está atrapado su hermano gemelo Tom. Entonces se revela que fue el jinete quien secuestró a Tom hace 14 años porque pensaba que Tom era el buscador. El jinete lanza la esfera al lago del gran salón. Will intenta encontrar a su hermano, pero allí está muy oscuro. Por último, el Ken de Salo también lanza a Will a la nube negra, llamándola el Gran Salón. Ahora se ha propuesto descender la oscuridad y apoderarse del mundo entero. Una vez en la nube oscura, Will recuerda todo sobre el 6º símbolo, que ese símbolo no se le podía ocultar. Es entonces cuando Will se da cuenta de que él mismo es el último símbolo. Por fin, todos sus poderes se despiertan a la vez, y la oscuridad del jinete no puede detenerlo. Entonces Will sale del Gran Salón con la esfera mágica en la mano. Luego usa sus poderes para atrapar al jinete y su oscuridad en esa esfera y la lanza a un río.
En cuanto lo hace, la luz invade toda la ciudad. Y el hermano gemela de Will, Tom, también regresa libre. Por fin, después de tantos años separados, los dos hermanos se reencuentran. Will dice que quiere volver a casa, y los guerreros le permiten irse, porque su misión ya está cumplida. Al final, Will y Tom llegan a casa y toda la familia se llena de alegría al recuperar a Tom. Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.